la primer bienaventuranza reconoce el pecado de una persona. En esta segunda se muestra el arrepentimiento de ese pecado. En la primer bienaventuranza afecta al intelecto, pero en esta afecta las emociones, porque ya hay lágrimas. ¿Se dieron cuenta? La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Afecta el intelecto, el pensamiento, el razonamiento, la convicción hacia reconocer el pecado, pero aquí ya afecta las emociones, porque ya habla de llorar, una persona que está llorando a consecuencia de eso. En la primera bienaventuranza se percibe la pecaminosidad de la persona, pero en esta ya hay un efecto por ese pecado, y el efecto es el llorar. Ahora bien, esta bienaventuranza es otra paradoja del razonamiento humano. La gente no piensa que la alegría pueda venir por medio del duelo, ¿verdad? Por eso es lo que dice pero eso es lo que dice esa bienaventuranza. Acuérdense que la palabra bienaventurado significa directamente feliz. Entonces Jesús está diciendo: felices, ¿quiénes? Los que lloran. Es una paradoja, ¿no? Vamos a ver rápidamente, la Biblia contiene varias paradojas. De hecho, es un tipo de lenguaje que al Señor Jesús le gustó utilizar precisamente para llevarnos a un razonamiento de su palabra. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 16, versículo 24, y vamos a demostrar que la Biblia, muchas partes de la Escritura también son paradojas que nos van a llevar a una claridad mayor, a un pensar, ¿verdad?, de lo que el Señor está diciendo. Y dice así, Mateo 16, 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Verso 26: porque todo el que quiere, ahí está la paradoja, salvar su vida, ¿qué debe hacer? ¿Cuidarla? No, la va a perder. Esa es la paradoja, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué paradoja tan interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús nos está hablando que para ganar hay que perder. Y de hecho es justo lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él perdió, por decirlo de alguna manera, su vida para ganar la nuestra. Ahora, si nosotros queremos ganar los beneficios espirituales que Jesucristo nos dejó, tenemos que hacer morir nuestra carne. Y ahí nuevamente viene la paradoja. Regularmente el cristiano es muy dado a pensar en obras, decir, bueno, yo para recibir la bendición de Dios tengo que hacer esto o aquello. Para que Dios me hable tengo que ayunar. Para que Dios me bendiga tengo que ir y predicar a los encarcelados. Yo no sé, obras. No digo que esté mal orar. Por supuesto que no es una doctrina fundamental, ni tampoco estamos diciendo que esté mal ir a visitar a los encarcelados. Lo que estamos diciendo es que el pensamiento común del cristiano de hoy en día es hacer para obtener algo. Y aquí es lo contrario. Aquí el Señor dice que si tú quieres obtener, no vas a tener que hacer, vas a tener que perder tu vida. Vas a tener que perder muchas cosas en esta vida para ganar muchas otras en la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 10 es otro ejemplo de paradoja. No nos podemos entretener mucho en la explicación. Daré una explicación breve solamente, pero solamente para demostrar este lenguaje bíblico que es la paradoja en la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10. Miren lo que escribe el apóstol Pablo: como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres. ¿Cómo un pobre puede enriquecer a alguien si no tiene nada? Y es lo que él está diciendo: como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más que, más poseyéndolo todo. Repito, ¿cómo es posible no tener nada y al mismo tiempo tenerlo todo? Ahí está nuevamente la pobreza espiritual con la que debemos presentarnos a Dios siempre, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo está diciendo que como no teniendo nada más poseyéndolo todo, él está expresando que nosotros debemos presentarnos delante de Dios en una pobreza de autosuficiencia.
en una pobreza de orgullo, en una pobreza de presentarnos a Dios y evitar el decirle a Dios: Señor, yo puedo, Señor, yo merezco, Señor, mira, yo he hecho esto, aquello, así que tú tienes casi la obligación de bendecirme. Pero la Escritura, a través de una paradoja, nos muestra que es precisamente lo contrario. Cuando nosotros nos presentamos en una pobreza extrema espiritual, en una dependencia absoluta a Dios, entonces la promesa es que realmente lo poseemos todo. Somos realmente ricos en el Señor. Juan capítulo 16, verso 33 es otro ejemplo de paradoja. Juan 16, verso 33. Dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Y pero dice el Señor: pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús? Que la aflicción, ¿qué produce? Paz. ¿Sí? Que en medio, si no hay aflicción, no podemos experimentar la paz. Por ejemplo, los sirios, lo que está viviendo Siria en este momento, ¿no? Ellos quieren paz, pero no pueden pensar en una paz si no es por medio de una aflicción, de una guerra. Es justamente lo que el Señor nos está ilustrando. Nosotros no podemos esperar experimentar la paz de Dios en nuestros corazones, una paz mental, aquella paz que el Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, si primero no experimentamos el tema de las aflicciones. Muchos no quieren experimentar la aflicción. Si yo digo ¿cuántos quieren tener aflicciones?, nadie va a decir amén, hasta me va a reprender, me arriesgo a que me reprenda, ¿no? Pero el Señor Jesús dice: en el mundo hay aflicciones. Confiad, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 3, Pablo en su carta a los cristianos en Roma les dice lo siguiente. Romanos 5, 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué? ¿Produce qué? Cualquiera pensaría que la tribulación produce más tribulación, problemas producen más problemas, ¿no? Pero en el Señor es al revés. La tribulación produce paciencia. Es como decía cierto pastor: hay oraciones peligrosas que le hacemos a Dios y le decimos: Señor, dame paciencia. Pues ahí te va tribulación, ¿verdad? Porque la tribulación produce paciencia. Mateo capítulo 19, versículo 30 es otro ejemplo del lenguaje paradójico en la Biblia. Mateo 19, verso 30: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Los que no buscan un lugar, los que no buscan preponderancia, los que no buscan la importancia en la iglesia, en el mundo, dice el Señor, esos serán primeros. Lucas capítulo 6, versículo 38. Aquí está otra paradoja. Lucas 6, verso 38. Dice el Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Esta es otra paradoja aquí en la Escritura. Dios nos da para dar, ¿verdad que sí? Ahora, y cuando damos, ¿qué? Dios nos da. Entonces muchos pensarían: es que si doy, me quedo sin nada. Si doy dinero, pues me quedo con menos. Si doy un par de zapatos, pues me quedo con uno menos. Si ayudo, etcétera, etcétera. El pensamiento humano siempre es al revés del pensamiento bíblico. Pero el Señor nos da una promesa muy importante, ¿no? Él está diciendo que este es un principio que no todos aplican a sus vidas, porque muchos quieren recibir sin dar. Y no estoy hablando de dinero, Dios nos ha dado muchas cosas para dar. Dios nos ha dado gracias, nos ha dado dones. No, tenemos características espirituales de parte de Dios que tenemos que dar a los demás, y a veces queremos recibir, pero no recibimos porque no damos. Queremos ser consolados, pero no consolamos a nadie. Queremos ser perdonados, no perdonamos a nadie. Queremos ser amados y no amamos ni siquiera a los que tenemos más cerca, que son nuestros prójimos,
el más próximo, que es tu propia familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan del hombre de la parábola de los talentos? El Señor a uno, ¿cuántos talentos le dio? 10, al otro y 5, y al otro un talento. ¿Qué hizo al que le dio un talento el Señor? Lo escondió, lo escondió. Ahora, eso es una pena, porque este hombre nunca experimentó la bendición de Dios. Ahora, pero aquí hay un dato muy interesante que debemos resaltar. En este caso de este hombre de la parábola que sembró el talento, lo que Dios le había dado, el Señor es muy claro y dijo lo siguiente: que al que tenía uno se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? Al que produjo más, al que tenía 10. Y dijo el Señor: así será, al que tiene, ¿cómo dice? No, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Se dan cuenta de lo delicado que está esto? Entonces, nosotros creemos que cuando Dios nos da lo que nos dé, nos los da para amontonar o para acumular, y es todo lo contrario. Todo lo que Dios nos da es para dar, para dar, para dar, para dar, porque dando obtenemos. Y ahí está la paradoja. Bienaventurados o felices los que lloran, porque solo el que llora experimentará ¿qué? El consuelo. De hecho, también la primer bienaventuranza fue una paradoja, porque decía: felices o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten las posiciones de importancia que Dios establece en la Biblia. Pero la carne piensa todo lo contrario, por supuesto, porque es carne. El hombre carnal no piensa como piensa Dios, y a eso es precisamente a lo que se refirió el profeta Isaías, el versículo que todos conocemos en el capítulo 55, versículo 8, cuando el Señor dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Amén. Entonces, ¿cuál es el requisito para esta bienaventuranza de recibir el consuelo de Dios? El requisito es llorar. O sea, es el duelo. Ese es el requisito. ¿Y qué significa llorar en esta bienaventuranza? Literalmente significa lamentar y estar triste. Pero el verbo en sí, llorar, significa también lamentar por los muertos, llorar por una pérdida severa o llorar por cualquier tema sumamente doloroso. Es decir, el sentido de llorar aquí es un duelo muy intenso. No es, decía en la mañana, no es como llora el Kiko ni como llora el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que pi, 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 y con una torta de jamón se consuela y se acaban las lágrimas. No, este es un duelo intenso. Este es un lloro, hermanos, desde lo más profundo del ser de la persona. ¿Cuántos han experimentado un duelo muy intenso? A ver, levanten su mano. Bueno, muchos lo hemos experimentado. El problema es que no todos han experimentado el consuelo de Dios, y les voy a explicar. Porque si se trata de llorar y de pasar por algún luto para poder ser consolado por Dios, bueno, entonces toda la gente experimentaría lo que es el consuelo de Dios. No solo los creyentes, también los que no han creído en Cristo. Porque entonces el requisito, estaríamos diciendo que es simplemente experimentar un severo luto, pero no es cierto. Porque hay mucha gente allá afuera que hasta el día de hoy sigue amargada por la pérdida de aquel familiar que murió, y no ha logrado vencer esa barrera porque no tiene a Dios en su corazón. Y al no tener a Dios en su corazón, no existe tal consuelo aplicable a ellos en cuanto a la recompensa de esta bienaventuranza. Ahora, de estas 9 palabras griegas en el Nuevo Testamento para expresar dolor, de esta bienaventuranza es la más intensa de todo el Antiguo Testamento. En el contexto del Sermón del Monte, significa un luto genuino. Es decir, no es un llorar por cualquier cosa, ni es un llorar artificial, sino un luto, un llorar genuino. ¿Cuál es la causa
de llorar en esta bienaventuranza? Bueno, no es por dinero, por la pérdida de dinero, no es por la pérdida de algún negocio, no es por la pérdida de algún trabajo, no es por la pérdida de que perdió las Chivas contra el América, ni siquiera es por la muerte de un familiar. El llorar aquí es causado por el pecado. Por el pecado. Es un duelo espiritual. Por eso el significado griego es un luto genuino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú lloras por cosas materiales, no es un lloro recibido por Dios de tal manera que Él sienta como la obligación de consolarte porque perdiste tu trabajo o porque tu perrito se murió y dices, ay Señor, digo, a cualquiera nos duele que se nos duela nos muere un animalito, pero no es requisito para que el Señor venga y nos consuele. El requisito para que el Señor vea nuestro lloro y nos consuele es un duelo espiritual, es un llorar por el pecado. Y entonces aquí surge una pregunta: ¿cuántos han llorado con profundo dolor cuando han pecado? Nadie me conteste. Con un profundo dolor. Por ejemplo, cuando mientes, lloras profundamente. Ay, soy un mentiroso, un rementiroso. ¿Sí? Cuando murmuras, ¿has llorado de dolor? Cuando te robas los lápices de la empresa, ¿has llorado? Cuando codicias lo que tiene otro, cuando odias, cuando no perdonas, cuando tratas mal a tu esposa, cuando deshonras a tu marido, cuando has hecho todas esas clases de cosas, ¿realmente has experimentado un luto extremo, un dolor por el pecado? Pues ese es el tema de esta bienaventuranza, hermanos, de llorar por el pecado, por lo que realmente importa para nuestra vida espiritual. Para explicar mejor lo que es llorar el pecado, vamos a ver algunas ilustraciones que aparecen en la Biblia. Vamos a iniciar rápidamente con el apóstol Pablo. Vaya buscando Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. El apóstol Pablo entendía su naturaleza pecadora de tal modo, hermanos, que se llegó a sentir desdichado o miserable en algún momento de su vida. Él mismo nos lo cuenta, Romanos capítulo 7, versículo 18. Él mismo nos enseña, nos cuenta cómo lloró por el pecado, cómo se sentía de mal por el pecado que había en él. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando aquí? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo de pecar que todos traemos de nacimiento. Nadie nos podemos librar de eso. Todos deseamos pecar, y de eso está hablando Pablo aquí. Dice: sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí por naturaleza. Verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Él está hablando ahora desde una postura de un hombre nacido de nuevo, un verdadero creyente que tiene al Espíritu Santo en él, y dice: claro, internamente yo me deleito en Dios, internamente me gozo en su palabra, me gozo en predicar el Evangelio. Verso 23: pero veo también otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este cautiverio no se está refiriendo que él andaba de pecador y que como no podía, entonces él pecaba y pecaba, estaba esclavizado. No, él se refiere que él está por naturaleza esclavizado a la concupiscencia, al deseo de pecar, y que no se puede librar de eso, ni se va a librar, ni nosotros nos vamos a librar de eso. ¿Sí? Así que no podemos entusiasmarnos, decir: ¿cuándo será el día, Señor, que ni siquiera piense en el pecado? Te va a decir el Señor: nunca. Jamás. Porque a partir del pecado original de nuestros padres Adán y Eva, nosotros traemos eso, esa inclinación, y por eso es que pecamos. No se está dando licencia para pecar. Entonces, verso 24, dice Pablo:
miserable de mí, desdichado me siento. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De ese cuerpo que ya nace con pecado. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ahora, esta expresión denota el dolor y el llanto interno de Pablo por el deseo de pecar que él sentía cada día. Y es justo lo que estamos hablando. Él le dolía sentir eso. Él lloraba por eso. Él no quisiera tener esas inclinaciones. Él no quisiera tener malos pensamientos, pero los tiene. Por eso él se siente de esa manera. Y sabe, el tema es el siguiente: ojalá y todos sintiéramos el mismo sufrimiento espiritual por el pecado. Que todos sufriéramos igual que el apóstol Pablo, que le dijéramos: yo estoy igual que tú, Pablo. Tan solo el pensar en los pecados me lastima, me duele. Otro ejemplo de llorar por el pecado, el salmista, capítulo 38, Salmos 38, versículo 4 al versículo 6. Salmo 38, verso 4 al 6. Dice el salmista: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Ahí está sufriendo por el pecado. Como carga pesada se han agravado mis iniquidades sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Está refiriendo al pecado, específicamente al que cometió de adulterio con Betsabé. Estoy encorvado, ese es el resultado del pecado. Estoy humillado en gran manera y ando enlutado todo el día. ¿Se dieron cuenta, hermanos? David cometió una locura. ¿Cuántos hemos cometido también locuras? ¿Nadie? ¿Ni en el pensamiento? Me acuerdo de cosas, ¿verdad? De mis locuras. No, iba a contar una. Hace poco un hermano me dijo: es que resulta que grabaron un video para el Congreso de Damas. Entonces las hermanas que van a estar ministrando, la pastora Vicky, mi esposa, y la hermana Mónica. Entonces a mi esposa la maquillaron muchísimo. Entonces cuando yo me la encuentro allá en Guadalajara, que la maquillan para el video, ni la reconocí así de entrada. Entonces estaba platicando con unos hermanos y me dice y yo le dije eso: ¿qué crees que no reconocí ni a mi esposa? Y me dijo, así me dijo, híjole, no sé si decirlo, bueno. Y me dice: ¿pensabas que no era tu esposa? Y me dice: ahí está, hace cuenta que no es tu esposa, y pues es como si anduvieras con otra. Y yo digo: qué locura. Aunque no la hubiera reconocido, yo no puedo pensar eso. La Escritura dice que debo llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Jesucristo. Vamos a esforzarnos en eso, ¿sí, hermanos? Entonces vemos a David que él habla de su locura y cómo se siente. Entonces la pregunta es: ¿cómo te sientes después de haber hecho tú también las locuras? Porque muchos no sienten nada, otros indiferentes, otros hasta contentos se sienten, porque tienen la conciencia cauterizada, no sienten dolor por el pecado. Ahora, ninguno de estos evidentemente va a recibir el resultado de la bienaventuranza de ser consolados. Porque para ser consolados necesitamos sentirnos consternados cada que pecamos. Otro ejemplo de llorar por el pecado es nuestro gran Señor, nuestro gran príncipe, el Señor Jesucristo. Vaya buscando Isaías capítulo 53. De hecho, él fue conocido como un hombre de dolores. Pero Jesús no lloró ni sufrió por sus pecados. Él lloró y sufrió por nuestros pecados. Pero es otro texto que valida el requisito para la consolación de llorar por el pecado. Isaías 53, versículo 3, dice el profeta Isaías, 750 años antes de la venida de Cristo, hablando de él, que sería un hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él lloró realmente por el pecado.
Y una de sus expresiones la encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 37. Ahí se ve especialmente su dolor, su lamento por el pecado, por el pecado de su pueblo Jerusalén. Mateo 23, versículo 37, también un texto que muchos lo sabemos de memoria. Jesús expresa así, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué? Y ahí viene la expresión de dolor, de consternación por el pecado de su pueblo, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Noten la consternación por el pecado de Israel, de Jerusalén, al ser capaces incluso de matar a los enviados. Como dice, matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y tenemos la muerte de los profetas, el apedreamiento de Esteban también, y la muerte crítica de todos los que continuaron el ministerio el ministerio de la doctrina bíblica del Evangelio desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces vemos un clamor de llanto, de dolor, de consternación de Jesús por el pecado. Son ejemplos de llorar por el pecado. Sin embargo, hoy se vive una tragedia porque aún la gente de afuera e incluso cristianos desechan este principio de llorar por el pecado. Por ejemplo, hace poco salió en las noticias de un hombre que asesinó con más de 200 puñaladas al hombre que violó a su pequeña hija. Nosotros entendemos el dolor, la tragedia que le aconteció, pero cuando le preguntaron que si no se arrepentía por haberlo hecho, dijo: no le hubiera bastado con una cadena perpetua. Él dijo: no me arrepiento, lo volvería a hacer 1000 veces. Esa gente necesita conocer a Cristo para que llore al darse cuenta que el expresarse de esa manera comunica una gran pobreza espiritual, que aunque en términos humanos lo entendemos, pero cuando hablamos en términos eternos, tenemos que llevar al plano de la aplicación la palabra de Dios para que haya un efecto en nosotros, hermanos. Esa persona debe perdonar a ese delincuente, a ese asesino. Otro asesino serial, estando en la silla eléctrica, él dijo: miren, si he de morir de esta manera, voy a morir, no me importa nada. Es más, asesiné a muchas otras personas y nunca sabrán dónde las puse ni en dónde las asesiné, mátenme si quieren. Otro dijo: no tengo nada que decir, pero no siento dolor. Otro asesino dijo: así es la vida. Judas Iscariote prefirió suicidarse antes que arrepentirse, antes de sentir dolor por su pecado. Ninguno de ellos lloró por su pecado y tampoco ninguno de ellos experimentó la bienaventuranza de ser consolados. Y esa es la tragedia. Tanto esta bienaventuranza como todas las demás del Sermón del Monte evidentemente no son aceptables para el pensamiento del mundo, porque para el mundo el llorar por el pecado es odioso, el llorar por el pecado es fastidioso, el llorar por el pecado es ridículo. El mundo no va a llorar por su pecado, el mundo ni siquiera se molesta por el pecado. De hecho, el mundo está legalizando el pecado, ustedes lo saben, legalizan el aborto, legalizan el matrimonio homosexual, están legalizando hasta credenciales, ya les dan a las mujeres en prostitución, están legalizando los casinos. Hoy platicaba con un hermano que me dijo: ayer en la noche llegué de Ámsterdam por cuestiones de trabajo, y resulta que Ámsterdam es una ciudad muy pequeña y en Alemania, y como es tan pequeña y no tienen tanta diversión, no tienen quizá casinos, no tienen lo que tiene una ciudad grande, entonces en Ámsterdam legalizaron la marihuana y está legalizada la prostitución. ¿Por qué y para qué? Pues para que la gente no se aburra, los pobladores de ahí no se aburran, porque como no tienen diversión, entonces legalizaron eso. Dice: vamos a un restaurante y hay cubetitas con marihuana, te puedes hacer tu rollito y te puedes echar la marihuana que tú quieras, puedes irte con cualquier mujer y no pasa nada, es legal, hasta es correcto. ¿Cuántos quieren ir a Ámsterdam? A predicar, a predicar.
Hermanos, no esperemos por favor que el mundo llore por su pecado. No. Pero nosotros sí debemos mostrar dolor. Y no solo por el pecado que se está cometiendo allá afuera, por el pecado nuestro. La filosofía del mundo es muy cruel. Ellos te dicen: olvida tus problemas, dale la espalda a tus problemas, no te preocupes, todos fallan. ¿Quién no se equivoca? No te descalifiques, haz hasta donde puedas para enfrentar tus problemas, no hagas más allá de lo que no puedas. Es más, dice la psicología, no lo tomes tan a pecho, sé tan feliz como puedas. Un compañero de trabajo hace muchos años me decía: mira, tu Dios es el mismo Dios que el mío, nada más que a ti el Dios que te dice no forniques para que no te vayas al infierno, dice, es el mismo, y a mí me dice, si eres feliz fornicando, fornica. Le dije, no, no es el mismo. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón no tomó a pecho el estar jugando con la santidad de Dios. Sansón no se sintió mal de jugar con la voluntad de Dios. Sansón no se sintió mal de momento de jugar con la santidad de Dios. ¿Y qué le pasó al final? Murió vergonzosamente. Al final dice la escritura que Sansón lloró, y no dudamos de su salvación, pero ese lloro fue demasiado tarde, porque el Señor ya se lo había advertido anticipadamente. Sansón no logró experimentar la consolación de Dios en vida como era el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no se tomó a pecho la santidad de Dios. Lo mismo le pasó a Absalón. Él no lloró su rebelión contra su padre David y murió de 3 flechas, 3 dardos en su corazón. David tampoco lloró a tiempo su adulterio con Betsabé. ¿Y el resultado cuál fue? La muerte del hijo que tuvo con ella, de esa aventura, de ese pecado. De hecho, fue un doble pecado. Implícitamente está el asesinato del esposo de Betsabé, que era Urías. Lot tampoco lloró a tiempo su mala decisión de llevar a su familia a vivir en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben, su esposa murió convertida en estatua de sal, y sus hijas trajeron consigo las costumbres inmorales que aprendieron en Sodoma y Gomorra. Se acostaron con su padre las dos, y las dos tuvieron hijos de él. Es momento entonces de llorar por nuestro pecado antes que sea demasiado tarde. Leamos 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dios quiere que lloremos por nuestro pecado. Dios quiere que hagamos duelo por nuestro pecado. Mucha gente ora y llora por los perdidos, y eso está muy bien. Pero el problema es que no lloramos por nosotros, que quizá estamos también perdidos. Pablo le dijo a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 10, lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Ahí está, hay una tristeza que es según Dios. ¿Cuál es esa tristeza según Dios? Lo que estamos hablando, dolor por el pecado, llorar por el pecado. Entonces dice Pablo, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte, por supuesto. A ellos no les duele su pecado y ellos van lamentablemente directo al infierno. Mateo capítulo 26, versículo 74, dice así. Es una experiencia tremenda del apóstol Pedro en su negación a Jesucristo. Entonces Pedro, cuando le habían dicho que él era seguidor de Cristo, él lo negó. Él, vamos a leer que juró con maldición no conocer al hombre. Dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Estas maldiciones significa que hablaba palabras obscenas, ofendía directamente al Señor Jesús para convencer a los demás que verdaderamente pues no era su seguidor. ¿Por qué? Porque tenía miedo Pedro. Pedro no quería morir como estaba viendo morir a su maestro. Y cuando lo niega, enseguida canta el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y cuando Pedro recuerda esto, ¿qué hizo?
salió afuera y que dijo: ah, bueno, Dios es amor, 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 amor. Un día un pastor me dijo: mira, yo creo que, mira, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que estoy seguro que Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, y la gente aplaudió y se gozó y se alegró, porque Dios es amor, amor, amor. Decía: Dios es gracia, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es buenísima onda. ¿Está bien eso, hermanos? La Biblia nos muestra lo contrario. Para obtener el perdón de Dios y la misericordia de Dios y el consuelo de Dios, hay que llorar amargamente, como Pedro. Hay que consternarnos por nuestro pecado. Lo mismo pasó con el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 13. El publicano en el templo, estando aún lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Oh Dios, perdona mis pecados. Me siento pecador, he entrado a tu templo pecado, lleno de inmundicia. Señor, perdóname. Se siente consternado por su pecado. Por eso dice Jesús que este salió justificado antes que el otro. Noten, no es que el otro nunca iba a salir justificado, pero nunca iba a salir justificado si primero no lloraba por su pecado. Entonces, la gente puede estarse toda una eternidad dentro de una iglesia que predique contra el pecado, que predique a favor de la santidad, y quedarse en esa iglesia por no haber llorado por el pecado y no haber amado la santidad de Dios. Es justo lo que le pasó al otro que no era el publicano. De nada nos sirve venir aquí, congregarnos y decir: oh, nos están predicando sana doctrina, oh, la palabra de Dios, oh, gloria a Dios. Sí, pero lloras por tu pecado, te consternas por tu pecado, estás dando testimonio al mundo con tu vida, con tu ejemplo, que te consternas, que te sientes mal, que lloras. David dijo: mi verdor se tornó en sequedades de verano. Él nos cuenta su experiencia. En el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 19 habla de lo mismo. Dice: así que arrepentíos y convertíos. No es primero la conversión y después el arrepentimiento. Muchos vienen a la iglesia y se congregan y no se han arrepentido. Es al revés. Primero tienes que arrepentirte de tus pecados, conviccionarte a ti mismo que eres un pecador, sentirte pecador, ir a Cristo con tus pecados, para que entonces venga ¿qué? Una conversión verdadera. Muchos dicen: soy cristiano, y le dicen: oye, ¿y a poco los cristianos fuman como tú? No, es que no es cristiano. Pero él dice que se convirtió al cristiano, pero no se convirtió. ¿Por qué les llamaron cristianos a los primeros? Porque imitaban la conducta y las enseñanzas de Cristo. Si tú no estás dispuesto a esforzarte en eso, no te digas cristiano, por favor. Ahora, no vaya a ser, hermano, que si no lloramos a tiempo por nuestro pecado, si no nos consternamos, nos vaya a suceder lo que a Esaú. Hebreos capítulo 12 versículo 17. ¿Qué le pasó a Esaú? Eran dos hermanos, Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Esaú? Le vendió la primogenitura. Él no le importó ser el primero. Él le dijo a Jacob: ¿sabes qué? Te vendo los derechos del primogénito por un plato de lentejas, tengo hambre. Menospreció. Y miren lo que pasó, porque ya sabéis, dice Hebreos 12, 17. Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, hablando de Esaú, deseando heredar la bendición, ¿qué pasó? Fue desechado y no hubo oportunidad más para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí hay lágrimas, ahí hay lloro, ahí hay luto, pero no por el pecado. Son lágrimas lágrimas de envidia, luto de obsesión por la bendición que tenía Jacob. Esaú no le lloró, realmente no lloró porque dijo: menosprecié el que Dios me haya hecho primogénito y que seguramente tengo un propósito en Dios, que Jacob se convirtió en Israel, ¿no? Él no se arrepintió por eso, él se arrepintió porque vio la bendición caer sobre Jacob.
Por eso, aunque procuró la primogenitura y luchó y lo quiso matar y lo que usted quiera, claramente el escritor de Hebreos nos acaba de decir que fue desechado y no hubo más lugar para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Se había acabado el tiempo. Satanás lo distrajo, y Satanás quiere distraernos a nosotros también por medio del placer, por medio del dinero, por medio de muchas diversiones, del principal objetivo, que es llorar por nuestro pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Es una buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es la misma que dimos la semana pasada en la primera bienaventuranza. La respuesta a la pregunta, bueno, ¿cómo desarrollo una actitud de llorar por el pecado? La respuesta es viendo a Dios. Viendo a Dios. Cuando tú ves a Dios, miras tu pobreza. Cuando ves la capacidad de Dios, ves la incapacidad tuya. Cuando ves el amor de Dios, ves el desamor tuyo. Cuando ves la capacidad de perdonar de Cristo, ves tu capacidad de no perdonar a nadie. ¿Cómo vas a poder llorar por tu pecado? Viendo a Dios. Hay que mirar a Dios, hay que mirar sus estándares. Es la única manera para desarrollar lo que es llorar por el pecado. ¿Y cómo miramos a Dios? También lo dijimos hace 8 días, leyendo la palabra, escudriñando la escritura, meditando en su palabra, amando la palabra de Dios y pidiendo a Dios que su Espíritu Santo revele nuestro pecado mientras leemos la escritura. Porque a medida que lees la escritura, dices, por Dios, que soy un mendigo espiritual, soy un menesteroso realmente. El estándar está muy bajo. ¿Cómo puedo esperar la bendición de Dios? ¿Cómo puedo esperar el consuelo de Dios si no lo conozco realmente? Cuando Isaías tuvo su visión de Dios, el resultado, ustedes ya lo saben, en el capítulo 6, versículo 5 de Isaías, él dijo: ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que he visto a Dios, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando entre hombres de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Entonces, Isaías tiene una experiencia con Dios, e inmediatamente de la experiencia con Dios, su reacción, ¿qué es? Es un llanto por ver su condición. Y es que son las escrituras las que nos van a ayudar a ver realmente el pecado en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué momento vamos nosotros al médico? Cuando tú vas al doctor, ¿por qué vas? Porque te duele algo, sientes un dolor por ahí, ¿no? Bueno, no sabemos qué tenemos en muchas ocasiones, solo sabemos que nos sentimos mal. Pero el médico es el único que puede decirnos dónde está nuestro problema de salud, porque él es el especialista. Él sabe revisarnos, él nos manda a hacer estudios, él nos checa, él nos observa, él nos toca y dice: aquí está el problema. De la misma manera tiene que suceder en nuestra área espiritual. El especialista es Dios, y Dios nos va a mostrar su pecado a través de su palabra. Señor, muéstrame en qué estoy mal. Regularmente el que hace esa pregunta es porque saben que está mal, ¿no? Y el Señor te dice: lee la palabra, lee la Biblia. Y cuando vas a la Biblia dices: no pensé que estuviera tan mal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan pobre te sientes? ¿Qué tan consternado de tu pecado te sientes cuando lees la Biblia? Por ejemplo, ¿qué sientes cuando lees el Salmo capítulo 119, versículo 11? Salmo 119, verso 11. ¿Qué dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Ya lo tienen? O tu palabra, ¿para qué? En mi corazón he guardado tus dichos, díganlo todos fuerte, para no
pecar contra ti. Y cuando yo leo a David, yo leo a este salmista, y yo me doy cuenta al leer la escritura que este salmista, al guardar la palabra de Dios en su corazón, le ayuda para no pecar contra Dios. Yo lloro y yo digo: Señor, entonces yo no estoy guardando tu palabra, porque yo estoy pecando con ligereza. Porque a veces, a ver, ayúdenme allí atrás, sí. Ok, porque a veces no hay nada que me detenga para pecar. Y cuando leo el versículo 133 del Salmo 119, que dice el salmista: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, yo digo: Señor, tengo que soltarme en llanto. Y yo digo: en mi caso es todo lo contrario, la iniquidad se ha enseñoreado de mí de tal manera que a veces no puedo controlar, no controlo mis pensamientos. Digo cosas que me justifico y digo: lo dije sin pensar. No lo dije sin pensar. De la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Y dónde está el problema? Porque mis pasos no están siendo ordenados, porque la palabra de Dios no está en mi corazón. Y cuando yo leo eso, tengo que llorar. Y cuando leo Juan 17, versículo 17, que Jesús dice: Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y volteo a ver mi condición espiritual y digo: no soy el santo que Dios quisiera que yo fuere. Tengo que llorar. Tengo que llorar y decir: Señor, a lo mejor ya leí 10 veces la Biblia, pero no hay santidad en mí. No me estoy santificando realmente. ¿Qué está pasando en mí? Que no me está consternando mi pecado, porque su palabra no está echando raíces. Una cosa es que la palabra de Dios se quede en la cabeza, y otra que de la cabeza baje al corazón y se convierta en convicción. ¿Y qué siento cuando leo el Salmo 119, versículo 5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Y digo: Señor, tengo que llorar otra vez delante de ti, porque he estado caminando en oscuridad. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos da un agudo sentido de convicción de pecado. Y eso es justo lo que necesitamos para llorar por el pecado y para recibir la bienaventuranza de ser consolados. Si no te sientes mal cuando pecas, es porque no tienes palabra de Dios dentro de ti. Sea cual sea el pecado: mentir, robar, calumniar, matar, violar, secuestrar, lo que sea. Solo hasta que en nuestro depósito está su palabra es que sentimos duelo por nuestros pecados, y es cuando viene la bienaventuranza de la palabra de Dios. A mí me quedó muy grabado siempre cuando empecé a ir a los congresos en Guadalajara, que siempre el pastor Chivo Olivares nos decía: vamos a tener un receso de cuando los congresos había uno que regresar y todavía toda la tarde. Hoy las tardes son libres, pero antes no. Y él decía: vamos a tener un receso de 3-4 horas, nos vemos a las 6 de la tarde. Y él siempre decía esto: cuiden su depósito. Lo que han estado recibiendo de la palabra, cuídenlo. No hablen con ligereza. No anden en lugares donde no deben andar. No tengan conversaciones que no deben tener. Cuiden el depósito de lo que han recibido. Cuidemos nuestro depósito, hermanos. ¿Por qué? Porque la recompensa de los que lloran por su pecado serán consolados. Y ser consolados significa serán confortados. También habla de la tranquilidad que Dios nos quiere dar. Habla de la esperanza. Habla del ánimo. ¿Cuántos quieren esas tres cosas? Paz, esperanza, tranquilidad, ánimo. Yo quiero eso en mi hogar, en mi vida. ¿Tú también? A eso se refirió Marcos cuando escribió que estos que lloran por su pecado serán consolados. Pero ¿para quién es esta consolación? Ya dijimos: para los que lloran. Esta frase es interesante en el griego, que significa: es para ellos y solamente para ellos. ¿Para ellos quiénes? Para los que lloran. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos recibir la bendición, la benevolencia de la consolación? Todos díganlo: llorar.
si no lloramos, y ya dije en qué sentido, no calificamos para esta bienaventuranza. No calificamos. Y es que obviamente no puede haber consuelo donde no hay aflicción, ¿sí? Dios no le dará consuelo a nadie que no ve el pecado con tristeza de corazón. Así como no puede Dios obrar una sanidad sin que haya un cuerpo enfermo, de igual manera uno que no llora por su pecado no puede esperar que Dios lo consuele. Esa es la alegría del pecador, la consolación de Dios. Y es que noten lo siguiente, hay una conexión entre el llorar por el pecado y la alegría divina. Vayamos al Salmo capítulo 30, verso 5. Vean la conexión. Hay una conexión inseparable entre el llorar por el pecado con la alegría divina. O sea, para la mente humana es ilógico decir cómo uno que llora puede estar alegre, ¿sí? Y dice el salmista, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Ya lo tiene? Salmo 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana ¿qué? Vendrá la alegría. De inmediato. ¿Cómo? Sí. Si tú lloras en la noche y te sientes mal, contristado, seco, sombrío, frío en las cosas de Dios, y eso es a causa de tu pecado, y le lloras a Dios por tu pecado, mira, Dios te dice, a la mañana vendrá la alegría. Es como borrón y cuenta nueva. Entonces, en lugar de justificarnos y buscar siempre respuestas, decirle, ay Señor, es que la esposa que me diste, eso hizo Adán con Eva, ¿no? Mira, la mujer que me diste, y luego no asumió su responsabilidad de cabeza, y luego la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Y nadie asumió su responsabilidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, sabernos pecadores, sentirnos pecadores, llorar por nuestro pecado, y el Señor te dice, y a la mañana vendrá la alegría. Es un borrón y cuenta nueva. Los que sembraron con lágrimas, dice otro salmo, con regocijo segarán. Ahí está otra vez la conexión de la tristeza con el gozo. Segunda de Corintios 6:10, dice Pablo, este es un versículo increíble. Segunda de Corintios 6:10. Dice el apóstol, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Como no teniendo nada, otra vez, mas poseyéndolo todo. Voltea con el que está a tu lado y respetuosamente dile, oye, te ves como que no tienes nada, pero tienes mucho. Amén. Como que no, muy acá, ¿verdad? Pero no, sí, cómo no. Decía un dicho de la abuelita, mi mamá me dijo que lo decía su abuelita, pero hay mucha sabiduría en muchos dichos, ¿no? Y que la abuelita decía, la pobreza y la riqueza a la cara sale. Y es cierto, en las cosas de Dios también. La riqueza y la pobreza espiritual en una persona a la cara sale. Rapidito uno se da cuenta. ¿Y quién, según la Biblia, es el consolador? No, Cristo no. El Espíritu Santo. Los tres son uno, ya lo sabemos, ¿no? O sea que este importante, fíjense, ministerio de consolar a los que lloran, le fue encomendado al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él es quien lleva a cabo esta bienaventuranza de consolar. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Y por qué muchos que tienen al Espíritu Santo no son consolados? Ah, caray. Bueno, en primer lugar, no toda la gente tiene al Espíritu Santo en sus vidas. Por eso no todos pueden experimentar la bienaventuranza de la consolación de Dios, aunque lloren. Pero hay otros que sí. Miren, Juan 14:16, ahorita lo voy a explicar. Juan 14:16, Jesús dice lo siguiente. Juan 14:16, yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no todos los cristianos, aunque tienen al Espíritu Santo, no están experimentando la consolación de Dios? ¿Saben por qué? Aunque tenemos al Espíritu Santo, yo rendí mi vida a ti, en mi caso hace 33 años, ¿y por qué no me consuelas cuando necesito tu consuelo? Muy sencilla la razón, porque el Espíritu Santo lo que usa para consolar es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está en nuestro depósito, ¿cómo podrá el Espíritu Santo consolarnos? Si lo que Él va a traer para el consuelo son la palabra de Dios, ¿cómo explicarlo? Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, pero si no lees la Biblia, ¿qué te va a recordar? O sea, es divino, sí, y es sobrenatural, pero es coherente. Entonces, si tú en tu depósito tienes la palabra de Dios, créeme que el Espíritu Santo te va a recordar lo que quizá leíste hace 3 meses y ya ni te acordabas, pero al leerlo lo creíste, lo amaste, lo recibiste, y cuando te hace falta te lo recuerda. Pero hay que leer la palabra. Y para que el Espíritu Santo te pueda consolar, necesita el Espíritu Santo agarrar de la palabra que tú ya metiste para que te traiga consuelo con su misma palabra. Pero si no hay palabra, no hay consuelo. Con trabajos y muchos se sabe en Juan 3:16. El Salmo 23 se lo saben y todo raro, así medio herético, ¿no? Y es que en la palabra de Dios es el único lugar donde encontramos consuelo. ¿Ya se habían dado cuenta de eso, hermanos? Sí. De repente, a mí me ha pasado que con tantos temas de esta iglesia, más de otras iglesias, más los de mi casa, más muchas cuestiones, llegan mis hijos a la casa y, no, hombre, hermanos, son bien lindos. Y mire, estoy comiendo y de repente siento así. Empiezo como, le digo a mi esposa, oye, como que, mira cómo estoy, como cuando tomas mucho café, ¿verdad? Como que se me alteran los nervios. ¿Sí? Y entonces mi esposa dice, niños, su papá se siente mal, niños. Pues no les grito, ni les insulto, ni nada. Simplemente le digo a mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué creen? Me voy a orar o a leer la Biblia y se me pasa, se me va pasando poco a poco. Ahí está. ¿Por qué? Porque es en la palabra donde encontramos consuelo. El Proverbio 30, verso 5 dice que es porque toda la palabra de Dios es limpia. Es decir, no tiene malas intenciones ni malos propósitos. Él es escudo a los que en Él esperan. Solo en la palabra de Dios experimentamos eso. El Salmo 119, versículo 161, les voy a leer la Biblia de las Américas. Salmo 119, verso 161, dice así: príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran tesoro. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu palabra. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu palabra y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tu palabra. Mi alma guarda tu palabra y en gran manera la amo. Ahí está el consuelo, hermanos. Pastor, me hablan a las 3 de la mañana, óreme.
órese usted, déjeme dormir, lea la Biblia, encuentre consuelo leyendo la palabra. Porque mire, me despierta a las 3 de la mañana, a lo mejor no muy de buenas me voy a despertar, entonces a lo mejor no va a encontrar consuelo en mí. ¿Y qué tal si hasta lo reprendo ahí, no? Mejor vaya a la palabra y va a encontrar consuelo en Dios, ¿o no? ¿Sí? ¿La va a leer más, hermanos? Y muchos dirán, no, pues es que yo no sé leer. Ya existe la Biblia en audio. Qué bendición, hermanos. Óigala, aliméntese. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 49 y verso 50? También le voy a leer la Biblia de las Américas. Salmo 119, 49 y 50. Dice así el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Hermanos, se necesita predicar la palabra de Dios en los púlpitos. Urge. Tenemos que orar por las iglesias que nos rodean. Quizá de la iglesia donde saliste empezaste bien y terminó mal, yo no sé. A todos nos ha sucedido. Tenemos que orar. A la gente le falta el consuelo del Espíritu Santo, le falta a Dios, le falta conocer más a Dios. Oremos por todos ellos. El salmista dijo: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y por eso hay tantas iglesias muertas, aunque haya mucho show, aunque haya mucho grito, aunque haya mucho milagro, aunque haya mucho fuego. Están muertas porque no hay palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que vivifica. Gloria a Dios. La palabra es el recurso que emplea el Espíritu Santo para que recibamos la bienaventuranza de la consolación. Cuando dice que serán consolados, indica que la recompensa es inmediata, ¿verdad? Dice serán consolados. O sea, lloramos y pronto somos consolados. Este es lo que Dios quiere que experimentemos desde hoy en nuestras vidas. Sin embargo, este consuelo va a continuar por toda la eternidad, porque el consuelo de Dios es tanto para el presente como para el futuro, ¿verdad? Si has fracasado en tu matrimonio, como esposo, como esposa, como padre, como madre, el Espíritu Santo quiere hoy consolarte y darte una nueva oportunidad. Si has fracasado como cristiano en tu esfuerzo, en tu conducta, en tu fe, también el Espíritu Santo quiere hoy consolarte y darte una nueva oportunidad. Porque el consuelo es tanto para el tiempo presente como para el tiempo futuro. Isaías capítulo 25 versículo 8, y estoy terminando con esto, habla del consuelo en tiempo futuro. Destruirá la muerte para siempre, dice. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Enjugar significa limpiar. ¿Tú no sientes bonito cuando tu esposa o tu esposo te limpia tus lágrimas? ¿O qué dices? Este ni llora. ¿Has llorado o no? Sí, pero me escondo, porque los hombres no lloran. Uy, no, pregúntale a Jeremías si los hombres no lloran. El profeta llorón. Dios nos va a limpiar con sus preciosas manos toda lágrima de nuestros rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué tremendo lo que escribió Isaías, ¿no? Pero ¿a quién se está refiriendo Isaías? ¿Quién va a llevar a cabo esto que escribió el profeta Isaías, de limpiar toda lágrima en nuestro rostro? Apocalipsis capítulo 7 versículo 17 nos da la respuesta, y con este versículo terminamos. Apocalipsis 7, 17 nos dice quién es el que lleva a cabo esta obra de consolación. Ya dijimos, aquí es el Espíritu Santo, pero allá dice que ¿quién será? Él, lea su Biblia, el Cordero
¿Quién es el Cordero? Jesucristo. El Cordero que está en medio del trono. Miren lo que hará. Nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos. No me diga que eso no es consuelo, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice que el Cordero que está en medio del trono nos va a pastorear. Mire el consuelo, nos va a pastorear. Y dice que nos va a guiar a fuentes de agua viva. ¿Quién es esa fuente de agua viva? Él mismo. Entonces Él no nos va a llevar a una fuente literal. Es que Él es el que tiene, ¿cómo explicarlo, hermano? Ya me entendió, ¿verdad? Todos los atributos, todas las cualidades, las especificaciones, para que nosotros, sus redimidos, continuemos experimentando el consuelo de Dios, aún ya siendo perfeccionados y estando en el cielo. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos? Nos va a llevar a a fuentes de aguas vivas. A Él mismo nos va a llevar. Vengan a mí, ¿no? Y luego nos va a llevar con su Padre, que es el mismo, a que nos limpie nuestras lagrimitas. Pero eso lo hace aquí también en la tierra. Tienes que ir a Cristo. Tienes que llenar tu depósito de la palabra de Dios. Tienes que hacer duelo por tu pecado. Tienes que llorar por tu pecado. Pónganse de pie, vamos a concluir. Pasen los músicos, por favor. Cierren sus ojos. Y yo creo que aquí hay gente que últimamente, o que ya llevas tal vez mucho tiempo, que no sientes dolor por tu pecado. Eso está mal. Eso no es una buena señal. Queremos orar por ti. Yo sé que no es el caso de todos, pero hay quienes sí tienen la conciencia cauterizada. Y si tú eres uno de ellos, ven al frente, por favor, vamos a orar por ti. Si llevas tiempo, quizá años o meses o semanas, de no sentir dolor cada que pecas, vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que entre en acción cada que cometas un pecado y que produzca esa tristeza en ti, ese dolor. Cierren sus ojos y vamos a dar lugar a las personas que van a pasar al frente en una sola fila, y ahorita vamos a ministrarles. Pero para eso debes también tener hambre por la palabra de Dios. Y si no sientes hambre por la palabra de Dios, también necesitas estar aquí al frente para que oremos por ti y le pidamos juntos a Dios por ti, ayudarte a que te duela tu pecado, a que en tu depósito cada vez se sume y se sume y se sume la palabra de Dios. Porque por eso no has recibido consolación en medio de tus fracasos, de tus problemas. Aun cuando ya recibiste a Cristo, no es suficiente. Necesitas crecer. Necesitas ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si hay alguien más, venga al frente. Si dices, yo reconozco, no he recibido la consolación de Dios por estos dos puntos principalmente, porque no he sentido dolor por mi pecado, porque no estoy lleno de la palabra de Dios, no leo mi Biblia, no la abro, no la estudio, se me olvida todo lo que leo, pues ven, permítenos orar por ti. Vamos a orar todos por ellos. Extiendan sus manos al frente y vamos a interceder por ellos. Los hermanos ministros, oren por ellos.
primero llévenlos a pedirle perdón al Señor por sus pecados, pedirle perdón a Dios, porque su pecado ha ido avanzando y cada vez hay más insensibilidad cuando pecas, cada vez sientes menos dolor por tu pecado. Eso está mal. Que nos sucediera lo que a Pedro, que lloró amargamente, que nos sucediera lo de Isaías, que dijo: estoy perdido. O cuando se le apareció el ángel a Pedro, y cayó postrado y dijo: apártate de mí, soy hombre pecador. Que eso nos sucediera más seguido, seríamos una iglesia más espiritual, más santa, más íntegra. Oren por sus hermanos que están al frente. Si alguien más quiere orar por ellos, póngase atrás de ellos y tóquele la espalda y ore por ellos, ayúdenos. Solo ore por ellos. Pasen. Los que están al frente vengan, sí, oren por ellos. Solo llévenlos al Señor, intercedan, fortalezcanlos en su fe. Hay más gente que necesita. Ven y van, oren por ellos. Por favor, pasen, hermanos. Quien sea de entre la iglesia, venga y apóyelos. Llévelos a Cristo. Sí, Señor Jesús. Como dice este canto, Señor, que tú seas el centro de nosotros. Que tú seas, Señor, el porqué de que estamos aquí, la razón de nuestra fe, la razón, Señor, de estar aquí. Porque un día venimos a ti porque reconocimos que éramos pecadores y nos hacía falta tu presencia y tu santidad, y recibimos la salvación por parte tuya. Pero algo ha sucedido en el caminar durante los años, que ya no siento dolor por el pecado, o muy poco dolor por el pecado. Porque si digo que me duele, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, es mentira que me duele. No me duele, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y aquí habemos muchos, Señor, que necesitamos tu misericordia. Aquí habemos muchísimos que necesitamos tu gracia y tu favor. Aquí habemos muchos menesterosos, Señor, muchos faltos de santidad, muchos faltos de verdad, muchos faltos de pureza, muchos faltos de tu gracia. Y venimos delante de ti no justificándonos, Señor, como aquel hombre que entró al templo. Venimos como el publicano que entró y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí pecador. Ni siquiera quería voltear sus ojos al cielo, se sentía indigno, se sentía pobre espiritual. Y así, Señor, queremos sentirnos cada que nos ponemos de frente a tu santidad, de frente a tu gracia, Señor. Vamos, levanten su voz, hermanos, oren al Señor. Vamos a ministrar al Señor. Sí, Señor, ayúdanos, pídele la ayuda al Señor.